Se está hablando de que esta elección presidencial del Ecuador es realmente un referendo en lo que ha hecho Rafael Correa como presidente y no necesariamente en la simpatía o en el carisma que tienen los dos o los tres candidatos principales. Sin duda, ese es un análisis muy correcto. Y yo creo que la elección en el Ecuador es significativa dentro de este proceso que el continente tuvo y sufrió durante pues más de 10 años, el llamado socialismo del siglo XXI. Pues uno a uno siguen cayendo los gobiernos de izquierda. Naturalmente creo que en el Ecuador pues la segunda vuelta va a determinar que el socialismo del siglo XXI deba dejar el poder, tenga que dejar el poder. Además ya difícilmente tienen que sostenerse, por más que ganara, cosa que es absolutamente improbable a estas alturas, pero por más que ganara le sería muy difícil gobernar por toda la oposición que ha logrado de alguna manera levantar todos los sectores que están opuestos al gobierno. Pienso que la corrupción es estructural porque en el socialismo del siglo XXI no hay controles, no hay división de poderes, no hay independencia de supervisión, por lo tanto la corrupción florece naturalmente. Bueno, hicimos una pregunta debido a que experimentamos tantas elecciones este año, si el voto debe ser universal, es decir, como lo marca la Constitución en varios países, que votan todos sin distinción, salvo de edad y de nacionalidad, o calificado, es decir, aquel que tiene determinado nivel cultural o nivel social. ¿Cómo defender cada posición? 5 palabras: voto calificado o voto universal. Lo preguntamos en Twitter, @arduinocnn, vamos a ver algunas de las respuestas. Pepe Octa, voto popular y universal, porque es un derecho de todos. Luis José Valdés, voto calificado no se compra. ¿Ven cómo lo defienden de un lado y del otro? Pérez Herman, universal, todos debemos tener la misma oportunidad. Es sobre si el voto debe ser universal o calificado. Frank Julián, calificados, ya que los países deben ser conducidos por personas preparadas. ¿Ven cómo refleja un poco el sentimiento en general, no? Josh Steckface, mejor educación aniquilaría el populismo. Sin duda. Y Gemora Reis, conocimiento no es sabiduría. ¿Qué tal con ese final, Creo que ya está. Ah, no, uno más. Bulorca, el voto es para quien lo entiende. Evidentemente desliza, ¿no? Voto calificado, ¿no? Creo que ya está, ¿no? Es bueno recordar que la derecha de nuestra América Latina es capaz de querer el voto calificado, es decir, despojando a los que menos tienen hasta de la posibilidad de elegir sus gobernantes. Así eliminaríamos el populismo, ¿no? Así se terminaría el populismo, dice uno de esos mensajes de CNN. Bueno, que CNN, además, esta cadena de televisión que mira América Latina desde los Estados Unidos, también tiene que ver con la discusión y el sentido de comunicación mediática. Estamos, gracias Jorge Tayana, vicepresidente del Parlasur, ex canciller durante los años kirchneristas. ¿Cómo se ve la situación de América Latina en esta puja, ¿no?, de la derecha que avanza, del reflujo? Sí, hay por un lado hubo un ciclo largo de gobiernos populares, nacional populares, progresistas, populistas, como nos llaman en contra, pero hay que tomarlo positivamente, que evidentemente tuvo 2 o 3 cosas muy importantes. Recuperó el rol del Estado, recuperó el rol del trabajo, produjo una ampliación de derechos grandes y al mismo tiempo disminuyó fuertemente la desigualdad, que como se ha dicho acá es el gran drama o el gran estigma que tenemos en América Latina. Entonces, esos procesos han llevado un tiempo, han alcanzado etapas, se han encontrado ahora con un mundo que es más complejo, con unas circunstancias externas más difíciles, y ha habido una derrota electoral, que es el caso de la Argentina, que es la única derrota presidencial. No nos confundamos, en Brasil no hubo una derrota presidencial en elección presidencial de la izquierda. Hubo una maniobra, un golpe mejor dicho, en las cámaras para destituir a Dilma. Hubo elecciones o referéndums que no fueron exitosos, caso Bolivia, caso otras elecciones menores, pero lo cierto es que esta ola está más fuerte en los medios, en la conciencia y en el impulso que están generando de ya se acabó una etapa, ahora estuvo la fiesta, ahora hay que pagarla, entonces conviene que vengan los que sabemos pagar fiestas y somos más estrictos. Ese es el mensaje que están transmitiendo. Ese mensaje tiene 2 problemas. Uno, donde está gobernando ya
la derecha restauradora, neoliberal, está produciendo resultados muy negativos. Claramente mucho más negativos que la situación en que recibieron los países. Acá en la Argentina se habla de la pesada herencia, pero no hay forma, por más que uno sea más o menos crítico sobre el pasado y sobre las dificultades que había, lo cierto es que en todos los ítems hemos retrocedido. ¿Había inflación? Sí, había inflación. ¿Cuánto había de inflación en el 2015? 20%, 22%. ¿Cuánto hubo el año pasado? 41, 42%. ¿Había pobreza? Ha aumentado. ¿Había cuánto? 24, 25, digamos, 26, 28, el peor de los sitios. El gobierno dice 32 y empieza ahora. ¿Había ocupación? Casi nada. Ahora hay más desocupación. ¿Había precarización laboral? Hay mucho más. Cierran empresas, se abren importaciones. Ese es el resultado. O sea, no es buena la recesión en que está la Argentina porque en el 2016 fuimos para atrás. Lo que ellos llaman populismo, que es la posibilidad de consumir de la gente, es justamente la que permite todo esto que usted está mencionando. Porque el punto central, que es lo que ellos ocultan, es que el 70%, por ejemplo, en el caso de la Argentina, de su Producto Bruto, lo explica el consumo. O sea, la forma de crecer de una manera ordenada. Ordenada quiere decir que todos suban y no que se aumente la desigualdad, es efectivamente impulsando el poder adquisitivo, el trabajo y el ingreso. Lo que quieren hacer ellos es terminar con eso porque necesitan, porque quieren reapoderarse de esa renta privilegiada. ¿Sí? Ellos no es que estén en contra de la igualdad por un problema de principios. Ellos están a favor de sus privilegios y sus privilegios como consecuencia tienen un aumento de la desigualdad. Ahora, eso ya se está viendo en la Argentina, se ve en Brasil. Brasil, el año pasado, que finalmente la pudieron sacar, tumbaron a Dilma y estuvo Temer, retrocedió más de 4% en el Producto Bruto. Hace años que no sucedió una cosa así en Brasil. Lo están hundiendo. O sea que los resultados de esa derecha neoliberal restauradora son malos. Aumenta la desigualdad. No se equivoquen. Y además, no solo son malos, sino que esa teoría está a contramano del momento histórico y político mundial. Los que inventaron esta última ola neoliberal y de apertura económica y de globalización fue el Estados Unidos de Reagan y el Reino Unido de Margaret Thatcher. Son los dos países que encabezaron esa globalización neoliberal los que ahora dicen, ojo, que esto produce problemas hasta en nuestros propios países. Y entonces, la hipótesis de Macri, de Temer, de Lasso, que representa el sector financiero, de volver a ese crecimiento vía exportaciones, vía recursos financieros, es totalmente no equivocado como fue en el pasado y responsable de mucha pobreza y desigualdad, sino que es atemporal, no va a andar como dicen los muchachos. Pareciera no tomar nota. O sea, nosotros venimos de apertura de sesiones parlamentarias en la Argentina y el discurso del presidente Mauricio Macri estuvo plagado de mentiras, una tras otra, con ese lenguaje tan efectivo que es el lenguaje de la felicidad, palabras vacías, por todo esto que usted está planteando. No toman nota tampoco del conflicto social que eso podría generar, que esas medidas generan. Yo creo que ellos se dan cuenta que están en una situación compleja porque los resultados presuntos no aparecen, porque las denuncias se multiplican y porque enfrentan un desafío electoral grande. Y en ese desafío electoral mucha gente piensa que es probable que le vaya mal al gobierno. Y entonces ya hizo una cosa que no era esperado, incluso lo comentaron, lanzó la campaña electoral el 1 de marzo. Él se puso en campaña, se dedicó a descalificar a la oposición y a anunciar cosas que no tienen un sólido. No habló como un estadista, no habló como un jefe de gobierno que presenta un informe al año. Habló como un candidato en campaña que descalifica a sus rivales y trata de mantener esa idea de que lo pasado era muy malo y nosotros somos una esperanza que van a tratar de extender hasta octubre. Llevamos demasiado tiempo en América Latina prometiendo el futuro. Quisiéramos hablar en tiempo presente, qué es lo que ocurrió en estos años. El presente fue formidable durante estos 15 años, con sus matices, pero hubo presente, hubo posibilidades de trabajo, de jubilación, de salud, de educación. En todos lados mejoraron las cosas. En todos lados donde hubo gobiernos nacionales y populares, mejoraron.
mejoró, hubo índices altos de crecimiento del Producto Bruto en general el ciclo, hubo mayor oferta de trabajo, hubo mejora de condiciones sociales, hubo apertura y mayores libertades políticas, y hubo también el comienzo, porque eso claro que lleva tiempo, de ir saldando esa enorme deuda social y de desarrollo de infraestructura que permita que nuestros países sean desarrollados. En todo eso se avanzó. Lo que hay ahora es una formidable campaña para desconocer todo eso y para crear la convicción de que solo puede gobernar la derecha y que el mundo está siendo gobernado por la derecha y le va bien. Y la verdad es que no es necesariamente cierto. Podemos tener esperanzas. Tenemos esperanzas en Brasil, que las elecciones del año que viene, el candidato más probable a ganar es Lula. Tenemos esperanzas en Paraguay, donde Lugo tiene un altísimo apoyo popular y mayoritario. Tenemos esperanzas en la candidatura de Lenin, que confirmamos que va a ganar en la segunda vuelta y va a evitar ese retroceso que sería para Ecuador el triunfo de Lasso y la reinstalación de todas esas políticas neoliberales. Así que yo creo que no estamos en una situación tan mala o tan negativa o tan de reflujo como nos quieren presentar nuestros adversarios. Pero eso requiere también que nosotros trabajemos mucho, que no estemos aislados, que veamos dentro de ampliar todo lo posible y recuperar aquellos sectores que se perdieron y también de trabajar en conjunto. Porque si hay una enseñanza que tenemos que tener es ver cómo las derechas oligárquicas se coordinaron desde los grandes medios de prensa, desde los grandes medios de televisión, desde sus centrales empresarias y han coordinado un mensaje, una política y una visión común. Y en cambio nosotros, mucho que se había hecho, por ejemplo, para la lucha contra el ALCA, después se perdió, cada uno estuvo más en su pequeño mundo y hoy necesitamos volver a unirnos para tomar fuerza. Estaba escuchando sus palabras y pensaba en las clases medias, ¿no? Porque Víctor Hugo planteaba, la semana pasada estábamos con Pedro Brigger hablando, entonces hablábamos de los porcentajes del electorado de sociedades propias del sector popular, propias del sector de la derecha, y ese percentil, ¿no?, de clases medias volátiles, que es donde se construyen las fronteras de las nuevas mayorías, ¿no? Las nuevas mayorías que se necesitan en el caso del año electoral argentino y en la disputa que está planteando Ecuador en este momento, o las futuras elecciones en Paraguay, o los futuros tal vez referendos en Bolivia. ¿Cómo se le habla a esas clases medias? Desde la política, digo. Bueno, por supuesto hay que tener un proyecto en lo económico y social inclusivo que lo garantice, pero esas clases medias han sido muy ganadas por el mensaje neoliberal individual. Yo me salvo. Muy impresionante en el caso de Argentina, el gobierno del PRO cumple el segundo anuncio del Congreso, no fue nadie, solo había policía. O sea, no hay apoyo, no buscan una participación, buscan conectarse con individuos. Por eso ponen tanto el acento en las redes sociales y no en las organizaciones sociales. A esa clase media hay que darle el debate cultural, que es el punto central que dice Pepe Mujica, que es donde hemos perdido. Pepe dice que perdimos por dos cosas, porque hemos perdido el debate cultural y porque no avanzamos todo lo necesario en la integración. Hay que avanzar más en la integración porque solos no vamos a poder vencer a las fuerzas poderosas de las grandes empresas y del mundo financierizado, pero al mismo tiempo también hay que recuperar la capacidad de convencer y de persuadir a esos sectores que es la solidaridad, que es el trabajo en conjunto lo que nos hace verdaderamente fuertes. La fuerza de la militancia, ¿no? Pareciera flotar. Sí, la fuerza de la militancia y la fuerza de todas las organizaciones sociales, de los partidos, de los sindicatos, de los clubes, de las sociedades de fomento, de los grupos de pequeños y medianos productores. Todo eso tiene que tener más fuerza para poder expresarse, porque si no, de lo contrario, con la cerrazón mediática y con la concentración de los medios, la lucha es muy desigual. Un ciudadano más comprometido. Exactamente. Y la forma de lograr un ciudadano más comprometido es debatir hasta el cansancio con todos aquellos que piensan que puede haber una buena solución individual. Yo me consigo la mía y me arreglo. Y lo que tienen que ver, como ya se probó otra vez, es que eso no sucede. Y nosotros lo vivimos en la Argentina. Nosotros tuvimos una reelección en el 95, donde fue reelecto el presidente Menem, donde la Argentina crecía y tenía 16% de desocupación. Es decir, esa sociedad, esa clase media pensó ahí
que con el 2x1 y con el viaje a Europa estaba solucionando su futuro y decía yo me salvo y los otros que se arreglen. La realidad demostró después que eso culminó en golpear la puente de los bancos porque el aparato financiero se quedó con sus recursos, lo mismo que los grandes exportadores. Por eso hay que conversar, hay que persuadir, hay que escuchar las inquietudes y las críticas que tienen esos sectores medios, pero hay que hacerle propuestas de participación y de avance hacia una sociedad que sea más igualitaria y más comprometida con todos. Tal vez tomar notas de los modos. Eso es importante también, porque ahí me dijo cuenta Anatole France que hablaba de la forma, pero es verdad, yo creo que hay una... Porque además nosotros en algunos casos hemos sido, los gobiernos populares, víctimas de nuestros propios éxitos. Cuando uno genera condiciones y se produce una cierta transformación social, esa nueva realidad social hace que esas personas tengan iniciativas, inquietudes, preocupaciones a veces un poco distintas. Y nosotros tenemos que ser capaces de cautivarlos, de que tengan una propuesta que se sienta que los representa. Creo que en eso también nos ha costado. Y hemos visto muchas veces a esos que criticaban, de eso se vio mucho en Brasil, ¿se acuerdan cuando antes del Mundial aparecieron esas manifestaciones enormes, prácticamente sin organización y que eran fuertemente críticas? ¿Quiénes eran? Eran los que habían subido un poco y eran los que no habían subido y se preocupaban de que los otros subieran y que amenazaran su posición. Todo eso hay que conversarlo, hay que persuadirlo y hay que mostrar que las bases del crecimiento, porque el crecimiento en el sentido amplio del término, tienen solidez y permiten posibilidades para todos. Jorge, muchísimas gracias. Un lujo tenerlo en el programa. Nos vamos a nuestro tercer bloque. Hay que prestar atención a este final de bloque porque son los carnavales en Brasil, fora Temer. Fora Temer.